Bueno, diagrama de Molière para aire húmedo. Herramienta que ustedes ya han estado usando, ¿no? Pero un poco la hemos estado usando sin preguntarnos demasiado qué significan todas sus líneas. En principio, bueno, acá les muestro el diagrama de Molière, que ustedes seguramente ya lo tienen visto de haber encargado algún que otro ejercicio y haberlo utilizado. Y bueno, lo hemos hablado también ya desde que empezamos a hablar de aire húmedo. El diagrama de Molière es una representación gráfica de aire húmedo que tiene en sus ejes de ordenadas entalpía específica y en su eje de abscisas humedad absoluta. Es decir, es una representación de entalpía específica en función de la humedad absoluta. Y otra cosa importante, y que no hay que perder de vista el diagrama de Molière, que es una representación para una presión total fija. Es decir, cada diagrama de Molière, usted en algún momento, en algún lugar del diagrama, podrán leer para qué presión total fue trazado, ¿no? El más común, como ya se irán imaginando, es el diagrama de Molière que se traza para una atmósfera. También se puede trazar para una presión total distinta. Bueno, como es una representación de entalpía en función de omega, lo que tenemos que saber es cómo varía entalpía en función de omega, es decir, la relación matemática que hay entre H y omega. Y eso es algo que ustedes ya manejan también. Recuerden que esto también lo vieron con Clau, si el omega es menor al omega de saturación, esto quiere decir que están en la zona de aire no saturado, que es la zona donde vamos a trabajar siempre con aire húmedo, ¿no? Esta es la ecuación de entalpía que vamos a utilizar siempre para calcular entalpía. Bueno, esta ecuación ya la han usado hasta el hartazgo seguramente. Algunos se debe reír porque debe estar medio flojo con la guía al momento, pero bueno, no importa. Todavía hay tiempo para hacer los ejercicios de aire húmedo. De hecho, el martes que viene le vamos a meter bastante ficha a los ejercicios. Esta ecuación es muy simple de entender porque nos dice cuánto vale la entalpía en función del omega, ¿no? Que es justamente lo que estamos buscando. Y bueno, y también aparecen otras cosas, ¿no? De lo que depende la entalpía. Este término de acá es la contribución al valor de H del aire. Y este es otro término que está acá, es la contribución al valor de entalpía que hace el vapor de agua, ¿no? Bueno, ustedes ya saben por qué tiene esta forma, ¿no? Tiene que ver con el estado de referencia que elige esta ecuación. Después podía pasar, si se remontan a la clase de Claudia, que el omega sea mayor al omega de saturación y que el agua excedente esté formando una niebla. Eh, bueno, la niebla va a ser líquida siempre y cuando la temperatura sea mayor o igual a 0 grados, por cuestiones que ustedes ya se van imaginando, ¿no? Si la temperatura fuera menor a 0 grados, la niebla que se forme es niebla sólida. Pero bueno, si la temperatura es positiva, la niebla que se forma es niebla líquida. Bueno, acá un pequeño mensaje para que no se asusten, porque esta ecuación la verdad es que no la vamos a usar. Nosotros siempre nos vamos a enfocar en la zona de aire no saturado, es decir, cuando el omega es menor al omega de saturación. Pero cuando hay más agua de la que puede estar en forma de vapor junto con el aire, es decir, el omega es mayor al omega de saturación, podría pasar que ese agua excedente esté formando una niebla. Y si forma una niebla, bueno, ustedes ya saben lo que es una niebla, ¿no? Son microgotas de agua en estado líquido, ¿no? Que en principio está suspendida porque no tiene la masa crítica como para precipitar. Es un estado, como se llama, metaestable, ¿no? Porque la niebla es estable hasta ahí nomás, ¿no? De hecho, anoche eso se hizo evidente, ¿no? ¿Por qué llovió? Bueno, porque las nubes, que son niebla líquida o niebla sólida, depende de la temperatura, en algún momento esas gotitas se van encontrando para formar gotas más grandes y así en algún momento tienen la masa suficiente como para precipitar, ¿no? Y es lo que ocurre cuando llueve. Por eso justamente es que no nos interesa tanto la zona de niebla, porque la niebla en sí no es algo que se pueda mantener por mucho tiempo. En algún momento la niebla precipita. Pero bueno, vamos a pensar qué pasa si estamos en una situación donde se formó niebla. Bueno, hasta el omega de saturación, hasta el valor de omega de saturación, toda esa cantidad de agua se encuentra como vapor con el aire, joya, esto lo sabemos. Ahora, si hay más cantidad, o sea, alcanzó para saturar el aire, pero hay un poco más, el excedente, que justamente es esto, el omega menos el omega de saturación, el excedente, está formando la niebla que es líquida. Entonces hay que darle tratamiento de líquido, C del líquido por T. No tiene demasiada historia. Bueno, ahora en este caso tendríamos en la ecuación de entalpía una contribución que hace el aire al valor de entalpía, una contribución que hace el vapor de agua y una contribución que hace las gotitas de niebla. No hay tanta historia. ¿Qué pasa si estamos en la misma situación pero con temperatura negativa o igual a cero, ¿no? Las condiciones en las cuales se puede dar
que la niebla que se forme sea niebla sólida. Típica niebla de esos días de invierno, ¿no? Que hace tremendo frío. La niebla que se forma, uno en realidad lo que ve no son pequeñas gotitas de agua líquida, sino lo que está viendo son pequeños cristales de hielo. Una historia muy similar a la niebla líquida, la única diferencia la van a encontrar acá, en que el excedente de agua hay que tratarla como hielo, ¿no? Y el hielo tiene menos entalpía que el agua líquida, por donde nosotros hemos puesto el estado de referencia. Por eso acá aparece menos el calor de fusión del agua. Porque como el hielo tiene menos entalpía que el estado de referencia, si hay hielo tiene que tener un valor de entalpía negativa, ¿no? Bueno, y si la temperatura es negativa, todo esto va a ser negativo. ¿Se entiende? El hielo va a restar entalpía porque su entalpía sola, digamos, es negativa, porque está por debajo del estado de referencia. Pero bueno, como les decía, no nos preocupemos mucho con estas ecuaciones porque las vamos a ver acá y después créanme que no las vamos a usar para nada, porque nos vamos a quedar solamente con la zona de aire no saturado, es decir, siempre que el omega sea menor a la omega saturación. Cuando es mayor, vamos a hacer otra cosa. Generalmente lo que hacemos cuando el omega es mayor, es decir, cuando hay más agua que la que puede estar en forma de vapor junto con el aire, consideramos que el agua líquida precipitó, ¿no? Y la tenemos precipitada como agua líquida, ¿no? Y en todo caso existirá algún caudal de agua líquida, ¿no? En nuestros dispositivos, o si es un sistema cerrado, un poco de agua líquida en algún lado. Pero es totalmente análogo de todas formas. Si hay agua líquida, o en este caso, agua que excede pero está en forma de hielo, hay que tratarla como lo que es. En este caso, como hielo. Entonces, bueno, acá aparecen las contribuciones al valor de entalpía que hace el aire, que hace el vapor de agua y que hace los pequeños cristales de hielo que están formando la niebla de hielo. Esto es importante repasarlo porque justamente esas tres ecuaciones son las que vinculan entalpía con omega. Vamos a hacer una gráfica de entalpía en función de omega. Tenemos que saber cuál es la función que vincula entalpía con omega. Vamos a empezar a trazar la gráfica de H en función de omega. Para ello es importante tener a mano las funciones que vinculan a H con omega, ¿no? Las tres posibilidades que existen. Bueno, yo acá ya puse los ejes que vamos a utilizar. El diagrama de Molière, o diagrama entálpico para el aire húmedo, es un diagrama de entalpía en función de omega, y se traza para una presión total definida. En este caso, elegimos hacerla una presión total de una atmósfera. Acá igual uno puede elegir otra presión total si lo desea. Vamos a empezar trazando la isoterma de 0 grados, que es la más complicada. Vamos a ver que después el resto son bastante pavotas. La más complicada es la isoterma de 0 grados, ya van a ver por qué. Como vamos a empezar a trazar esa isoterma con omega igual 0, es decir, un omega que claramente si es 0 va a estar por debajo del omega de saturación, tenemos que empezar con esta ecuación, ¿no? El dominio de esta ecuación se corresponde cuando el omega es menor al omega de saturación. Si el omega es 0, bueno, tenemos que empezar con esta. Para que no nos distraigan, esta vamos a dejar solamente esta, para arrancar con la isoterma de 0 grados. Y yo acá lo que resalté fue de nuestra ecuación la variable dependiente y la variable independiente, o dicho en criollo, la y y la x de la función, ¿no? Recuerden que estamos tratando de trazar h en función de omega. Esta sería la y esta sería la x. Acá está la y y acá está la x. Entonces, la idea es trazar una isoterma. En una isoterma la temperatura es constante. Y fíjense qué sucede si la temperatura es constante. Esto es constante, esto es constante. Y el resto de las cosas que están en negro, Cp del vapor, R0 y Cp del aire, también son constantes. Entonces, ocurre que H igual constante más omega por constante. Perkins, tráigame la capa. Esto es una recta. Claramente es una recta, ¿no? Y para poder trazar una recta hay que conocer dos cosas de la recta. Como ustedes ya recordarán de elementos de matemáticas seguramente. Podrían conocer dos puntos, o otra cosa que podrían conocer es la pendiente de la recta y la ordenada al origen. Pendiente de la recta. Bueno, pendiente de la recta va a ser la derivada de h respecto de omega. Y recuerden que todo lo que está en negro es constante, porque decimos que estamos en una isoterma, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? La derivada de h respecto de omega.
Y si omega es la variable independiente, es decir, la x, es lo que esté multiplicando la x. ¿Se acuerdan? El coeficiente que acompaña la variable independiente es la derivada. Bueno, acá lo ponemos. La derivada de h respecto a omega a t constante, aclaramos a t constante, es lo que multiplique al omega, justamente lo que multiplica la variable independiente, lo que multiplica la x, ¿no? En una función lineal, como lo recuerdan ustedes. R0 más Cp del vapor por T. Sencillo. Bueno, esa va a ser la pendiente de las isotermas cuando estemos en el dominio de esta ecuación. ¿Y cuánto vale la isoterma de 0 grados, casualmente? ¿No? Perdón, ¿cuánto vale la pendiente de la isoterma de 0 grados? Bueno, si la T es 0 grados, este segundo término de la pendiente es 0. Nos queda solamente R0. Y si lo trabajamos en kilocaloría, como ya le hemos sugerido alguna vez, más que nada porque el diagrama que tienen ustedes de Molière está trazado en kilocalorías. Yo igual no soy muy amigo de las unidades que no son las internacionales. Claudia seguramente menos aún. Pero bueno, el diagrama que les ofrecemos está trazado en kilocalorías. Por eso esto también lo vamos a trazar todo en kilocalorías. Nos había quedado solamente R0, ¿no? Porque la temperatura es 0 por ser la isoterma de 0 grados. Entonces, la pendiente de la isoterma de 0 grados es 597 kilocalorías, es decir, R0. Ya sabemos que es una recta con pendiente positiva. Y otra cosa que les decía que tenemos que saber de la isoterma de 0 grados es la ordenada del origen. La ordenada del origen, esto seguramente lo van a recordar ustedes mejor que yo, era asignarle a la variable independiente el valor 0 y ver cuánto vale la dependiente. Bueno, vamos a hacer eso. Si omega vale 0 en esta ecuación, ¿cuánto vale h? Bueno, tiene que valer 0, porque recuerden que lo estamos haciendo para la isoterma de 0 grados. Entonces, esto vale 0 porque se trata de la isoterma de 0 grados, ¿no? Constante por 0, más omega, que vale 0, porque estamos tratando de hallar la ordenada del origen. Bueno, todo esto es 0, h es 0. Entonces, la isoterma de 0 grados es una recta de pendiente 597 que nace en el origen. Genial, la empezamos a trazar, la vamos trazando, pendiente positiva, qué sé yo. A medida que vamos trazando, el omega va aumentando. Va aumentando, ¿no? Lo pueden ir leyendo a medida que van avanzando el trazo acá abajo, en el eje de omega, justamente. Llega un momento en que se alcanza el omega de saturación. Si quieren seguir trazando la isoterma, ¿qué pasa? Se nos acabó el dominio de esta función y tenemos que pasar al dominio de alguna de las otras, ¿no? Donde el omega es mayor al omega de saturación. Ahora, a 0 grados puede pasar las dos cosas. Podría suceder que toda la niebla que se forme sea niebla líquida o que toda la niebla que se forme sea niebla sólida. Vamos a suponer primero que toda la niebla que se forma es niebla líquida. Entonces vamos a seguir trazando la isoterma de 0 grados, metiéndonos en la zona de niebla justamente, pero suponiendo que toda la niebla que se forma es niebla líquida. Y eso es posible, sí, porque a 0 grados podrían pasar las dos cosas. Entonces, la ordenada del origen ya no hace falta calcularla, porque sabemos por dónde sigue, ¿no? Porque tiene que estar acá, donde terminó esta isoterma, tiene que seguir, es la misma isoterma, ¿no? En realidad, pero por acá seguirá la línea, tiene que seguir desde acá. Entonces lo único que nos interesa saber es la pendiente. Bueno, de vuelta, vuelve a ser la ecuación de una recta, porque fíjense que si se trata de una isoterma, todo lo que está en negro es constante, ¿no? Porque son constante, 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 constante. La T la forzamos a ser constante porque se trata de una isoterma, aparece acá y aparece acá. Y aparece también el omega de saturación, pero el omega de saturación también es una constante. Porque recuerden que el omega de saturación va a ser 0,622 por la presión de vapor saturado, que depende únicamente de la temperatura, dividido presión total menos presión de vapor saturado, que depende únicamente de la temperatura. Es decir, el omega de saturación para una determinada temperatura es algo fijo. Depende únicamente de la presión o de la temperatura, no de otra cosa. Esto es una constante, es la máxima cantidad de agua que puede estar en forma de vapor a esa temperatura, ¿no? Entonces, esto es una constante. Lo único que es variable es el omega así pelado, digamos. Es la variable independiente justamente de la ecuación. Pero el resto son constantes. Entonces, de vuelta, si queremos saber la pendiente de esta ecuación, no es ni más ni menos que fijarse
¿Cuál es la constante que multiplica a la variable independiente? Como hicimos anteriormente. Bueno, lo único que está multiplicando omega es acá, ¿no? Por distributivo acá. C del líquido por T. Es lo único que multiplica al omega. Entonces, para niebla líquida, la pendiente, la derivada de h respecto de omega a T constante, para niebla líquida, es C del líquido por T. Es lo único que multiplica al omega. Joya. Bueno, ¿cuánto vale puntualmente para 0 grados? Bueno, hay que darle a T el valor 0. 0 por Cl o C del líquido, 0. Joya. Entonces, de aquí en adelante, si nos metemos en la zona de niebla y toda la niebla que se forma es niebla líquida a una temperatura de 0 grados, la isoterma tiene una pendiente 0. Lo que es lo mismo decir una línea de nivel, una constante, ¿no? Pendiente 0. No hay demasiado secreto. Este quiebre, ¿por qué se da? Y porque cambió la ecuación. Pasamos de esta ecuación que valía cuando el omega era menor a la omega de saturación, en la zona que más vamos a trabajar, la que más nos interesa, y cuando el omega es más grande que el omega de saturación, es decir, sobra agua, tenemos que pasar a esta ecuación. Y bueno, y acá encontramos que la pendiente se quiebra, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? Cambia la ecuación justamente. Ahora, también podría haber pasado a 0 grados que toda el agua que se forme sea hielo. También podría haber ocurrido. Entonces, vamos a ver qué pasaba si en vez de formarse toda niebla líquida, se formaba toda niebla sólida o niebla hielo. De vuelta, lo que necesitamos saber es la pendiente, cómo sigue de aquí en adelante, ¿no? Veníamos por la isoterma de 0 grados en la zona de aire no saturado, llegamos a la omega de saturación, pero ahora vamos a decir que nos metemos por la isoterma de niebla sólida o de niebla hielo. Así que usamos esta ecuación, mismo procedimiento. Le buscamos la pendiente es lo que multiplica a la variable independiente, que es omega que está aquí. Lo único que multiplica al omega es esto que está acá, menos calor de fusión del agua más C del hielo por T. Esto es lo único que multiplica a nuestra variable independiente. Lo ponemos acá. Esa es la pendiente cuando toda la niebla que se forma es hielo. Recuerden que esto tiene sentido siempre que la temperatura sea menor a 0 grados o a lo sumo igual, en un caso muy crítico, ¿no? ¿Y cuánto vale puntualmente cuando la isoterma es de 0 grados? Es decir, cuando T vale 0 grados y menos el calor de fusión del agua, que en kilocalorías es menos 80 kilocalorías por kilo. Entonces, la pendiente de aquí en adelante es una pendiente negativa. ¿Se acuerdan que cuando toda la niebla era líquida, quedaba una línea de nivel, una constante, porque la pendiente era 0? Pero ahora, si toda la niebla que se forma es niebla sólida o niebla hielo, tiene que tener pendiente negativa. Entonces, veníamos por acá en el isoterma de 0 grados, en la zona de aire no saturado, alcanzábamos la saturación y si seguíamos metiendo agua, ¿no? Haciendo más grande el omega, nos podíamos meter en la zona de niebla sólida. Una aclaración que quiero hacerle, por la forma del gráfico que tal vez a alguien se le cruzó por la cabeza. La pendiente de la isoterma de 0 grados acá en la zona de aire no saturado era 597. Y si uno piensa en una pendiente de 597, se la imagina súper empinada, ¿no? Porque el ángulo que debería formar con el eje de ordenadas, ¿no? Si la pendiente es 597, eso quiere decir que el cateto opuesto es 597 veces más grande que lo que es el adyacente, ¿no? Si hablamos de este ángulo. Entonces la pendiente esa sería súper empinada y el ángulo sería arcotangente de 597, que da casi 90 grados. 89,9 seguro. Después no sé qué decimal, pero es un ángulo recontra empinado. Y acá no lo dice así. Acá ya empieza la primera cosa que parece rara, pero bueno, fíjense qué sentido tiene esto. No se usa la misma escala para H que para omega, porque H, la entalpía, medida en kilocalorías, en un trazo de un diagrama como el que pueden tener ustedes, puede variar entre 0 y 25, por ejemplo, kilocalorías por kilo, ¿no? En el orden de la unidad o de la decena. En cambio, el omega, en todo el rango del diagrama, varía desde 0 hasta 0,0 y algo. ¿Se entiende? La escala que se utiliza es totalmente distinta. En toda la línea del diagrama, el omega no llegó a cambiar ni una décima. En cambio, la entalpía en todo el diagrama cambia en el orden de la decena, incluso, ¿no? Entonces, como no tienen la misma escala, eso hace que una pendiente de 597 no se vea tan empinada, ¿no? Porque justamente están adaptadas las escalas a lo que valen comúnmente las entalpías del omega. Un omega que valga
10 no tiene sentido, ¿no? Porque los megas son siempre 0,0 algo, ¿no? Por eso una pendiente 597 acá no se ve tan empinada, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Esta pendiente que es menos 80, no es una pendiente que se va a pique, es un poquito para abajo, ¿no? Tiene que ver con eso, con la escala que hemos utilizado para el omega. Bien, la isoterma de 0 grados es la más picante, digamos. Es la más complicada de trazar porque tiene este shade de acá, que cuando nos metemos en la zona de niebla podría pasar que se forme o toda niebla líquida o toda niebla hielo. El resto de las isotermas son más simples, porque si estamos por encima de 0 grados, la única niebla que es posible que se forme es niebla líquida. Y si estamos por debajo de 0 grados, la única niebla que es posible que se forme es niebla sólida. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a trazar otra isoterma. Por ejemplo, la de 10 grados. Yo acá lo resalto para que no nos olvidemos que nos cambiamos de isoterma. Nos fuimos a la isoterma de 10 grados Celsius. De vuelta, misma historia que antes. Vamos a arrancar con omega igual 0, es decir, en la zona donde el dominio lo tiene esta ecuación, porque si el omega vale 0 estamos por debajo del omega de saturación, entonces la ecuación que manda es esta. Pendiente, ya la habíamos calculado para esta ecuación, la forma general de la pendiente, ¿se acuerdan? Era R0 más Cp del vapor por T, o lo que es lo mismo, lo que multiplica la variable independiente. Para la isoterma de 10 grados, bueno, ahora fíjense, T no vale 0, T ahora vale 10. Acá lo vemos mejor. Antes esto valía 0 y la pendiente era R0. Ahora T vale 10. Entonces 10 por el Cp de vapor en kilocalorías. El Cp de vapor en kilocalorías era 0,46, ¿no? Kilocalorías por kilo por grado. 0,46 por 10 es 4,6. 4,6 más 597, 601,6. Entonces, la pendiente de la isoterma de 10 grados es 601,6, que es un poquito más grande que lo que era la de 0 grados, ¿no? Porcentualmente no llega ni al 1% más grande, ¿no? 601,6 no llega a ser ni un 1% más grande que era 597. Entonces yo lo voy a trazar acá. Ah, bueno, y otra cosa, perdón, me estaba olvidando. Importante, la ordenada del origen. Como siempre, una recta, dos cosas. Pendiente, ordenada de origen. La ordenada de origen no es ni más ni menos que darle el valor 0 a la variable independiente, en este caso omega. Si omega vale 0, este segundo término vale 0 y nos queda solamente este término de acá. Cp del aire por 10, porque ahora la isoterma es la de 10 grados. Y Cp del aire era 0,24 en kilocalorías. 0,24 por 10, 2,4. Entonces la isoterma de 10 grados arranca con una ordenada de origen positiva, es decir, por acá, arriba de la de 0, obviamente, y con una pendiente de 601,6, que es sutilmente más grande que la de 597. Menos de un 1% de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, acá yo podría haber escrito también que la ordenada del origen, el valor acá era 2,4 kilocalorías por kilo. Y la pendiente, 601,6. Sutilmente más grande que esta pendiente. Apenas, créanme que intenté que sea sutil el tema, pero créanme también que esta pendiente es un poquito más grande que esta. No sé si se llega a ver, pero créanme que es así. Después vamos a hablar un poquito más de esa. De vuelta a lo mismo, empezamos a trazar, vamos ahí, piola, trazando la isoterma de 10 grados. El omega es cada vez más grande, ¿no? Lo podemos ir leyendo en todo momento acá en este eje. El omega es cada vez más grande, el omega cada vez más grande, hasta que en algún momento alcanzamos el omega de saturación. Si queremos seguir trazando la isoterma, metiéndonos en la zona de niebla, ahora como estamos a 10 grados, a temperatura positiva, no queda otra que la niebla que se forme sea niebla líquida. Entonces no vamos al dominio de esta función, al dominio de la función de la niebla líquida. De vuelta, ya sabemos que por acá sigue la isoterma, tenemos que saber la pendiente. La pendiente ya la habíamos sacado, era lo que multiplica la variable independiente, C del líquido por T. En este caso T vale 10 grados, entonces 10 grados por C del líquido. C del líquido en kilocalorías, 1 kilocaloría por kilo por grado. Ese viejo conocido ya. El C del líquido vale 1 kilocaloría por kilo por grado. Por 10, por ser la isoterma de 10, nos queda 10 kilocalorías por kilo de pendiente. ¿Y cómo sería en este gráfico una pendiente de 10? Bueno, esta era la de 0, esta era la de menos 80. La de 10 tiene que ser sutilmente más empinada que la de 0, con esta escala, ¿no? Bueno, yo acá traté de que se note eso, de que tiene una pendiente positiva, pero es apenas más grande que esta, por todo lo que ya hablamos, ¿no? Y esto lo podremos repetir las veces que quisiéramos, o que querramos, no sé bien cómo se conjuga ese verbo, todo el tiempo que nos plazca,
y hacer otras isotermas. Por ejemplo, la de 20, la de 30, cualquiera intermedia entre 0 y 10, la de 5, la de 2, la de 1. Si uno se toma el laburo y hace todas esas isotermas y une todos los puntos donde se dio el quiebre, es decir, donde la isoterma alcanzó el omega de saturación, si une todos esos puntos, se encuentra con esta línea. Esta línea que ya se van imaginando cuál es esa línea, ¿no? Ya le hemos dado un nombre y la hemos utilizado mucho. La línea de aire saturado. Cualquier punto que esté sobre esta línea se trata de aire saturado. Y ocurre todo lo que ustedes ya saben que ocurre cuando el aire está saturado, ¿no? La temperatura de bulbo húmedo es igual a la de bulbo seco, igual a la temperatura de rocío, todo lo que ustedes ya saben, el phi vale 1, el grado de saturación vale 1, todo lo que ustedes ya saben que pasa en la línea de aire saturado. Bueno, y esta línea es importante también por otra cosa, porque divide al diagrama en dos zonas. La zona de aire no saturado, es decir, donde el phi vale menos que 1, la zona de aire no saturado, y la zona de aire, mejor dicho, la zona de niebla, cuando el omega es más grande que el omega de saturación, cuando hay más agua que la que el aire puede contener. Entonces necesariamente tiene que estar formando una niebla o haber precipitado. Nosotros en la zona de niebla no nos vamos a meter, por lo que les decía antes, porque como la niebla es algo que existe un rato, porque inevitablemente en algún momento la niebla empiezan a encontrarse las gotitas hasta formar gotitas más grandes y precipita, en definitiva es el único destino que le depara a una niebla es precipitar, no le queda otra. Esta zona no la vamos a usar, nos vamos a quedar solamente con una zona de aire no saturado. Pero fíjense que la zona de aire no saturado queda toda comprendida en una franja muy estrecha. De toda la superficie que tiene el diagrama, la única zona que nos importa está toda apilada acá, ¿no? Está toda en una zona muy estrecha. Y buena parte del diagrama la está ocupando la zona que justamente no vamos a utilizar. Entonces, un recurso que se utiliza para hacer que el diagrama sea un poco más visible es el abatimiento del eje de omega, ¿no? Y acá paremos las antenas. Esto por ahí es lo más importante a la hora de entender un diagrama de Molière. Agarré acá y traje el diagrama al que llegamos recién, trazando las isotermas. Y lo que vamos a hacer es un recurso geométrico válido, pero no es tan común. Nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar diagramas de ejes ortogonales, ¿no? Donde el eje de abscisa y el eje de ordenada forman 90 grados. Pero ¿qué pasa si agarramos, imagínense que acá hay una bisagra, dejamos este eje fijo, no lo movemos, agarramos este y lo giramos para abajo? Si hacemos eso, si agarramos esto y lo giramos para abajo como si esto fuera una puerta que la estamos abriendo, la consecuencia que trae eso, que el ángulo con el que giremos el eje va a afectar a todo lo que hayamos trazado en el diagrama. Si uno gira para abajo el eje en determinado ángulo, todas las cosas que uno ha trazado por acá también giran ese ángulo siguiendo al eje de omega en este caso. Y puntualmente, ¿qué consecuencia va a traer para nuestro diagrama? Que esta zona se abra como si fuese un abanico. Entonces la zona que a nosotros más nos interesa, que es la zona de aire no saturado, va a ocupar más área, porque se va a abrir como si fuese un abanico. Ahora, entendido esto, hay que elegir qué ángulo vamos a girar para abajo este eje. Bueno, lo que se hace por convención es girarlo un ángulo tal que la isoterma de 0 grados quede perfectamente horizontal, para que se vea más o menos así. Es decir, giramos el eje para abajo, como si fuera abriendo una puerta. Todas las líneas van a acompañar el giro del eje de omega, es decir, todas las isotermas que nosotros hemos trazado van a estar afectadas por ese ángulo que uno gira el eje de omega, y lo vamos a girar hasta que la isoterma de 0 grados quede perfectamente horizontal. Bueno, entonces, si la pendiente acá, en el diagrama ortogonal, era 597, este ángulo que forman la isoterma y el eje de abscisas o el eje de omega va a ser arcotangente 597. Bueno, arcotangente 597, como les decía, si hacen ese cálculo es un número muy cercano a 90 grados.
Pero bueno, como las escalas están modificadas, es un poco menos. Un poco bastante menos que 90 grados, ¿no? Pero eso tiene que ver con las escalas. Le digo porque es una cuenta que suelen hacer rápido. Uno dice, bueno, pero tendrías que hacer el cotangente 527, te da casi 90. Sí, pero acordate que las escalas que uno usa no son las mismas para el omega que para el h. Entonces acá aparecerá ese mismo ángulo. El mismo ángulo que tenemos acá aparece acá. Es el mismo ángulo. Y la isoterma de 0 grados nos quedó perfectamente horizontal. ¿Qué ganamos con esto? Fíjense, como esta zona que estaba estrecha y todo apilado acá, y si después queríamos leer algún valor iba a ser difícil, fíjense cómo se abrió como si fuese un abanico. Ahora es mucho más amplia. Entonces, conclusión, moraleja, el diagrama de Molière que ustedes tienen, ¿no? Es un diagrama de ejes oblicuos. Y eso tiene otras consecuencias, que ya las vamos a abordar, no se preocupen. Fede, justo, mira, porque Osiris en el chat nos consulta si al girar el ángulo no se altera nada. Pero bueno, creo que justo vas a hablar ahora. Sí, trae sus consecuencias, sí. Yo lo dejé para el final, pero te prometo, Osiris, que vamos a hablar bastante de esto, porque es por ahí lo más importante que hay que tener presente en este diagrama, ¿no? Se trata de un diagrama de ejes oblicuos. Pero al final hacemos un cierre de todas las isolíneas y vas a ver que ahí lo discutimos. Gracias, Juan, y gracias, Osiris, por la consulta. Vamos con lo siguiente. Habíamos quedado en que, bueno, abatíamos el eje y tenemos acá la zona que nos interesa ocupando mayor área. Lo traje acá de vuelta, le saqué algunas líneas para que no confunda tanto. Lo único que dejé acá es la curva de aire saturado y un par de isotermas, ¿no? La isoterma podría ser la isoterma de 0 grados y esta también podría ser la isoterma de 10. Fíjense que la isoterma de 10 tiene una pendiente, no, si esta la dejamos perfectamente horizontal, la de 10 grados tiene una pendiente un poquito más grande. Y la de 20 más grande aún, pero bueno, eso también lo vamos a ver después. Tiene que ver con lo que vimos, ¿no? Que la pendiente en la zona de líquido, perdón, acá en esta isoterma, tenía que ver con la temperatura, ¿no? Porque era Cp del vapor por T más R0. Entonces, mientras mayor sea la temperatura, un poquito más grande se va haciendo la pendiente. Si trazamos la de 20, tendría más pendiente todavía. Y la de 30, más pendiente todavía. Así. Pero bueno, no importa. La idea es no darle atención a eso, sino a otra cosa. Estamos acá, isoterma de 0 grados. Acá en este punto, el omega vale 0. Y acá en este punto, el omega vale omega de saturación, que lo leemos acá. 1, de igual manera que hacía antes, bajando hasta acá, podría leer acá cuánto vale el omega de saturación. Si nos paramos a la mitad de esta isoterma, justo a la mitad geométrica, es decir, la medimos con regla, la mitad, nos paramos acá. En este punto, el omega, que lo leemos acá, va a valer la mitad de lo que vale el omega de saturación. ¿Hay algún parámetro de aire húmedo que valga 0,5 cuando el omega es la mitad de lo que es el omega de saturación? La respuesta es que sí. Ese parámetro es el psi. El psi. O psi. Letra griega, psi. Y acá hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno dice mucho la palabra sí y no nos damos cuenta cuando nos referimos a esta letra y cuando al sí. Bueno, la respuesta es sí y nos referimos al sí. Cuando estamos acá a mitad del camino, el omega es la mitad de lo que vale el omega de saturación, esto vale 0,5, ¿no? Entonces si nos paramos acá a la mitad de la isoterma de 0 grados, en ese punto tenemos un sí de 0,5. Lo mismo podemos pensar para la isoterma de 20. Si nos paramos justo a la mitad de la isoterma de 20, estamos a mitad de camino de alcanzar el omega de saturación. Entonces acá también, a la mitad de la isoterma de 20 grados, va a estar el punto donde el sí valga 0,5. Entonces, una cosa que podríamos hacer es unir todos los puntos de todas las isotermas donde pase eso, es decir, a la mitad de todas las isotermas, y hallar
el sí, el grado de saturación, 0,5 o 50%. ¿Se entiende? Esta curva surge de agarrar todas las isotermas, partirlas al medio, a la mitad, y unir todos los puntos que pasan por la mitad de cada isoterma. Y obtendríamos la curva de sí 50%. Y lo mismo podríamos hacer para otro porcentaje, a un cuarto y al 75%. Partirla en un cuarto y partirla en 3 cuartos. Y tendríamos el sí de 25% y el 75%. Y esta que está acá, que es la curva de saturación, el sí ahí va a valer 100%. Bueno, el sí, como vimos, es un parámetro al que no le damos mucha bola. No sé por qué, porque está bueno, pero no le damos mucha bola a nosotros. Nosotros le damos un poco más de bola a otro parámetro. Pero miremos lo siguiente. Si recuerdan, omega, vamos a esta ecuación de acá, ¿no? Lo que vale el sí, omega sobre omega saturación. Omega es 0,622 por presión de vapor sobre presión total menos presión de vapor. Y el omega de saturación es 0,622 por presión de vapor saturado sobre presión total menos presión de vapor saturado. Si escribimos eso, nos queda esta hermosa ecuación de acá, ¿no? Donde reemplazamos al omega por lo que vale y el omega de saturación por lo que vale. Fíjense que la única diferencia es que en la saturación usa la presión de vapor saturado, naturalmente, ¿no? Lo piola es que, bueno, se cancela el 0,622 en principio y con un pequeño reordenamiento simple, cancelamos esto y reordenamos un poquito, podemos armar esto que está acá, presión de vapor dividido presión de vapor saturado. Y ese es un viejo conocido, ¿no? Este sí, amigo de la casa, este es el phi. El phi. Debe ser que lo usamos porque es menos confuso, porque phi es menos confuso que sí. Bueno, aparece el phi. Phi multiplicado por un cociente. Fíjense esto, el grado de saturación es igual a la humedad relativa multiplicado por un determinado cociente. Evaluemos el cociente este. Presión total, nosotros estábamos trazando el diagrama para una presión total de una atmósfera, ¿no? En kilopascales andan en el orden de los 100 kilopascales. Y las presiones de vapor, sea la de saturado o la presión de vapor, andan en el orden de los kilopascales, ¿no? O a lo sumo decenas, digamos, pero generalmente hay dos órdenes de diferencia entre este valor de acá, entre presión total y la presión de vapor. Entonces, si hay dos órdenes de diferencia, y estos tampoco son muy distintos, es decir, algo que vale 100 le restamos algo que vale 1, o 2, o 3, o 4, y acá también de vuelta, algo que vale 100 le restamos 1, 2, 3 o 4, y casi que sigue valiendo 100, tanto arriba como abajo. Entonces esto, en los rangos que nosotros vamos a utilizar, en los rangos de las aplicaciones que vimos de aire húmedo, ¿no? Con temperaturas que al sumo andan por los 50 grados Celsius, en esos rangos esto vale aproximadamente 1. Y si esto vale aproximadamente 1, podemos decir que el sí en ese mismo rango es aproximadamente igual al phi. Esto es aproximadamente 1 para los rangos que nosotros vamos a estar estudiando. 100 menos un cachito, dividido 100 menos un cachito, eso es casi 1. Bien, y bueno, atentos y atentas ahora porque esto es sutil. Fíjense qué modificación podemos hacer acá si tenemos en cuenta esto. Miren, atentos acá por donde pasa el cursor. Dice sí, ahora dice phi. ¿Por qué? ¿Cómo respaldamos esto? Bueno, con esto. Las líneas o las curvas de igual phi son bastante parecidas a las curvas de igual sí. Y estas son importantes. Pero no representan lo mismo, ¿no? No representan exactamente lo mismo. Muy buena pregunta, no representan lo mismo. Como vimos, estrictamente están representando al sí. Grado de saturación. Pero si trazáramos en el mismo diagrama las curvas de phi y de sí, vamos a ver que prácticamente se pisan. Más en la zona que nosotros trabajamos. Después, en otras zonas donde la presión de vapor empieza a ser más grande, ya empieza a haber divergencia, porque esto ya no es tan parecido a 1. ¿Se entiende? Cuando esto empieza a ser más grande, a 100 en vez de restarle 1, 2, 3, le restamos 20, 30, bueno, ahí ya otra cosa. De hecho, ahí nos empezamos a ir del rango donde el aire húmedo tiene sentido, porque acuérdense que todo lo que nosotros estamos diciendo tiene sentido únicamente
porque el vapor de agua se comporta como gas ideal. Cuando las presiones de vapor son muy altas y ya eso no pasa, o no pasa con tanta precisión, bueno, ahí ya todo lo que decimos, todas las ecuaciones que aplicamos empiezan a tambalear un poco. Entonces, en los rangos que nosotros utilizamos, más o menos coinciden. Así que no se preocupen por eso. En el rango que nosotros vamos a utilizar el diagrama y casi todas las aplicaciones de aire húmedo que vamos a ver, las curvas de ISO sí coinciden con las curvas de ISO phi. Coinciden entre comillas, ¿no? Porque, como respondiendo a tu pregunta, Diana, no son lo mismo. No son lo mismo. Pero son muy parecidos. Vamos a lo que viene, que es hacer ni más ni menos que una ¿cómo se dice? A recapitular. Estoy complicado con la conjugación. Debe ser porque casi no dormí. Vamos a todo lo que vimos, repasarlo y para que quede ahí plasmado en un resumen final del diagrama de H en función de omega, o también llamado diagrama de Molière para el aire húmedo o diagrama entálpico para el aire húmedo. ¿Cómo son las isolíneas de phi? Ya lo vimos recién. La ponemos primero porque las tenemos frescas, la hicimos recién. Las líneas de iso phi tienen esta forma, una forma muy parecida a las líneas de iso psi. Joya, esas ya las conocemos. ¿Cómo son las líneas de las isotermas? También las trazamos al principio. Acá, por ejemplo, podría ser la isoterma de 20 grados. No sé, alguna isoterma de temperatura positiva. Está acá trazada. ¿Cómo son las líneas de isomega? Bueno, simple. Si este es el eje de omega, la línea de isomega tendrá que subir así, paralela al otro eje, ¿no? La línea de isomega sube paralela a esta línea de acá. Esta línea celeste es paralela a esta que está acá. Entonces, por ejemplo, este punto que omega tiene, bueno, tengo que bajar por la línea de isomega para abajo y leerlo acá. La pregunta que siempre les hacemos y tal vez lo que más polémica genera es ¿cómo sería una isoentálpica? Bueno, la respuesta guarda la misma lógica que esta línea. Esta línea, que es una isomega, es paralela a este eje. Entonces, ¿cómo va a ser una isoentálpica en un diagrama de eje? Excelente. Andrés, ¿no? ¿O quién? Sí. Qué grande, sí. Excelente, Andrés. Excelente, esa es la respuesta. La isoentálpica va a ser paralela al eje de omega. Porque justamente si uno gira el eje de omega, ¿se acuerdan que yo les decía que todas las líneas que uno trazaba tienen que girar acompañando al eje? Entonces, si una isoentálpica en un diagrama de ejes ortogonales era así, derechita, en un diagrama de eje oblicuo tuvo que haber girado acompañando al eje. Y se cumple esto, que esta es paralela a este eje y esta es paralela a este eje. Y ahí tenemos las isolíneas más importantes de todo el diagrama de Molière. Y ahora me dirán, che, Fede, pero el diagrama de Molière que tenemos nosotros, ahí en el apunte de tabla de diagrama, no tiene esto acá para abajo. Bueno, ¿por qué no tiene eso para abajo? Porque fíjense lo que hizo esa gente. Creo que es de Facorro Ruiz, ¿no? No sé si seguirá habitando la viña del señor por la tipografía que usó en su diagrama. Pero bueno, vamos a darle el crédito. Facorro Ruiz lo que hizo en ese diagrama fue poner acá una cota del eje de omega. ¿Qué es una cota? Una cota es una regla que uno pone en algún lado para leer algo, ¿no? O para leer una... En dibujo técnico decíamos cota cuando marcábamos una longitud, ¿se entiende? Pero cota también le podemos decir a una regla que uno pone acá, en este caso para medir omega. El eje va para abajo, el eje estrictamente va para abajo porque es un diagrama de ejes oblicuos. Pero uno puede poner una cota acá, por ejemplo, donde está este valor de omega, lo pone acá, en esta cota. Entonces no te queda tan lejos para leerlo, te queda un poco más a mano. Se usa mucho esto de poner varias cotas con otras líneas, ¿no? No sé si recuerdan las isontálpicas que se ponían en las dos puntas, las cotas. Para hacer más fácil la lectura, digamos. Esta cota es simplemente para hacer más fácil la lectura. Yo le decía, lo que decía recién, las isontálpicas del TS del agua, en las dos puntas tenían lo que vale la isontálpica. Solamente para hacer más sencilla la lectura. Y ese numerito le decíamos cota de entalpía. Bueno, acá hay una cota del eje de omega. Es decir, ponen los valores de omega acá, los tiran ahí para que sea más sencilla la lectura. Y esto que está acá abajo, simplemente no lo muestran, ¿no? Y acá
tenemos entonces el diagrama que ustedes tienen en tablas y diagramas. Donde, si observan, las isentálpicas salen para abajo, porque se trata de un diagrama de ejes oblicuos, ¿no? Y es tal vez lo que más llama la atención. Que como un diagrama que es H omega, una entalpía no sale derecha y sale para abajo. No, señor, porque es un diagrama de ejes oblicuos. Pero yo los veo derechos los ejes. No, porque esto en realidad no es un eje. Esto es una cota del eje. El eje en realidad, el posta, está para abajo. Lo único que no te lo muestran. Y ahí tenemos todas las isolíneas del diagrama. Isentálpicas, isotermas, iso omega, isofí. La que más vamos a usar. Habiendo dicho esto, mostramos de vuelta a nuestro querido diagrama de Molière que trazó acá el señor Facorro Ruiz para una presión total de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. No le gustaba mucho el sistema internacional de unidades. Pero fíjense, toda la historia que nosotros hablamos, cómo se cumple acá. Por ejemplo, yo le decía, la isoterma de 0 grados la habíamos dejado horizontal, ¿no? Cuando hicimos el abatimiento del eje de omega, la isoterma de 0 grados la dejamos horizontal. Joya, acá pasa lo mismo. Pero también decíamos que a medida que van aumentando las isotermas, las pendientes tienen que ser cada vez un poquito más grandes, ¿no? La de 10 que habíamos hecho tiene una pendiente que es un poquito más grande que la de 0. Y la de 20 va a tener una pendiente un poquito más grande que la de 10 y más grande que la de 0, ¿no? Obviamente. Y así. ¿Dónde se evidencia esto? Bueno, en el valor más grande. La isoterma más grande, que es la de 40 grados, fíjense cómo notablemente sale para arriba. ¿Lo ven? La distancia que hay acá al encuadre y la distancia que hay acá, claramente está saliendo para arriba. Es donde más se evidencia porque a medida que suben las isotermas también va aumentando la pendiente. Sutilmente, pero aumenta, ¿no? De hecho, así en un vistazo a vuelo de pájaro, podrían pensar que todas las isotermas son paralelas, pero no son paralelas. Fíjense que acá se evidencia que no son paralelas. Las pendientes van aumentando conforme aumenta la isoterma. La isoterma de 40 tiene más pendiente que la de 30, y la de 30 tiene más pendiente que la de 20, y así. La única que es horizontal perfecta es la de 0 grados. Otra línea que podemos ver, isontálpicas, son las que vienen así. Bueno, vamos a agarrar esta, por ejemplo, la de 15. Fíjense, esta es la isontálpica, sale para abajo. Perfecto. Otra de las cosas que podemos observar y contrastarlo con lo que hablamos. El rango de valores que tienen H y que tiene omega. Omega vale desde 0, acá, hasta 0,035. Y la entalpía va desde 0, ponerle por acá, la de 0, hasta 25 kilocalorías por kilo. ¿Se entiende? La escala, claramente, de la entalpía es distinta a la de omega. Por eso que las pendientes de 597 cuando vimos hoy no salía tan empinada, ¿no? Porque usaron escalas distintas. Líneas de isomega, estas que van para acá arriba. Líneas de isomega. ¿Dónde leemos el omega? Acá. ¿Este es el eje de omega? No, señor, es una cota del eje. El eje sale para abajo con esta misma inclinación, con la inclinación que tienen las isontálpicas. No está el eje, no, porque imagínense lo engorroso que sería tener que leer un valor de omega y bajar hasta el eje verdadero, ¿no? Acá, fíjense dónde lo tenemos que ir a buscar. Está como 2 diagramas para abajo, más o menos. Entonces no, lo que hacen es poner una cota acá de omega y no muestran el eje. Y otra cosa que suele confundir, y confunde mucho, es que acá hay una cota de temperaturas. Es decir, acá donde empiezan las isotermas, hay una cota de temperatura. Es decir, uno sabe que esta es la isoterma de 20 grados. Entonces, un incauto puede agarrar este diagrama y dice, pero este diagrama es un diagrama de temperatura en función de omega. Y ahí es cuando Juan se descompone automáticamente, ¿no? No, señor, es un diagrama de entalpía en función de omega. Lo único que acá hay una cota de temperatura. Recuerden eso. Esa es ideal pasarlo a pisar palito en un examen, ¿no? Darles el diagrama y decir, este diagrama es de qué propiedad en función de qué propiedad. Lo agarran, así, con las dos manos, y leen acá que hay temperatura y dicen, temperatura en función de omega. Bueno, ahí automáticamente se hacen dueños de un 2 y siguen felizmente sus caminos. Mentira, no es tan grave, pero sí. Es un diagrama de entalpía en función de omega. No importa que acá haya una cota de temperatura. Bueno, y otras son las
curvas de isofí, que bueno, ya ustedes conocen la forma. Esto sería todo lo que tenemos que saber, digamos, del diagrama de Molière. El diagrama de Molière es muy importante y ahora vamos a ver por qué. Hay otro diagrama muy importante, de hecho en la técnica se utiliza mucho más que el diagrama de Molière, como que el diagrama de Molière en el último tiempo ha perdido un poco de terreno y se lo ha ganado este diagrama acá, que es un diagrama, se llama ciclométrico, que es una representación gráfica del omega. El omega lo podemos medir acá si quieren, en función de la temperatura de bulbo seco. Omega en función de la temperatura de bulbo seco. Este se usa muchísimo, lo van a usar en otras asignaturas muchísimo, y si tienen, en algún momento trabajan con algo vinculado al acondicionamiento ambiental o lo que fuese, o al acondicionamiento del aire para algún proceso industrial, seguramente van a utilizar este diagrama. Simplemente lo único que vamos a hacer acá, como ya lo hicimos igual, ya lo vieron, repasar rápidamente las isolíneas. Bueno, temperatura de bulbo seco la leen acá, omega lo leen acá, las isofí están acá, 10%, 20%, 30%, la curva de saturación, las de entalpía, son estas que vienen bajando acá. Trazar este diagrama lleva el mismo trabajo que trazar el de Molière. Nosotros decimos el de Molière porque además está muy resumido, muy bien hecho en García. De hecho, yo lo que di es lo que está en García, por si quieren repasar el método, está ahí resumido de forma impecable en García. Muy cortito lo explica todo lo que vimos hasta el momento. Bueno, este es simplemente mostrárselo porque es otro diagrama donde que es muy parecido al diagrama de Molière en el sentido de que se traza para una presión total fija. Por ejemplo, miren lo interesante que tiene este. Está trazado para una presión total de 92,6 kilopascales o 750 metros de altitud, ¿no? Ahí la presión total es un poco menor y este diagrama justamente está trazado para esa altitud, 750 metros sobre el nivel del mar. Entonces se deja la presión fija y así se puede representar cualquier estado del aire húmedo, ¿no? Cualquier punto que uno elija acá, o en este, miren, cualquier punto donde ustedes se paren, es un estado de aire húmedo. Porque conocen tres cosas. Conocen la presión total, la da el diagrama, y cualquier otros dos parámetros que quieran leer. Por ejemplo, leen la temperatura acá, o leen el phi, o leen el omega, o la entalpía, lo que quieran. Al igual que como operaban los otros diagramas. Voy a ver el tiempo, cómo venimos. Las 11. Una única pregunta les hago, antes de pasar a lo último. ¿En qué cambia el diagrama si modificamos la presión total? ¿Cambia en algo el diagrama si le modificamos la presión total? ¿Y dónde está la presión total? Porque en todo lo que vimos... Perdón, esto está sacado el libreto, por eso la desprolijidad de volver en la presentación. Nosotros en ningún momento vimos que aparezca la presión total en la ecuación. ¿Por qué se traza por una presión total definida? ¿Qué afecta a la presión total? ¿O está escondida en algún lado la presión total? A ver si puedo llegar a esta, por ejemplo, esta ecuación. ¿Está escondida en algún lado la presión total acá? En el omega no tenés relacionada la presión total. Exactamente. ¿Quién habló? ¿Andrés de vuelta? Sí. Andrés, excelente. Acá en el omega está la presión total. Recuerden que omega es 0,622 por presión de vapor dividido presión total menos presión de vapor. Es decir, escondido acá dentro está la presión total. ¿Y en qué afecta puntualmente a nuestro diagrama? Al valor en el cual se alcanza el omega de saturación. Es decir, el punto donde se da este quiebre. Porque, por ejemplo, para una determinada temperatura, la presión de vapor vale algo. Eso está claro, esa relación es biunívoca. Pero el omega de saturación depende también de la presión total. Porque aparece en la ecuación, 0,622 por presión de vapor saturado dividido presión total menos presión de vapor saturado. O sea, aparece también la presión total en la ecuación del omega de saturación. Entonces, si aumenta la presión total en la ecuación del omega de saturación está en el denominador. Si aumenta lo hace más chico.
Entonces, si aumenta la presión total, la consecuencia va a ser que la curva de saturación se venga para este lado, se venga para el lado de para allá, se acerque al eje de entalpía. ¿Se entiende? Porque si aumenta la presión total, el omega de saturación es más chico para una determinada temperatura. Entonces, esta curva se viene para acá. ¿Qué consecuencia trae eso? Bueno, que todas las curvas que vimos de iso-phi o iso-si se van a comprimir contra el eje si cambia la presión total. Es decir, se cierran como un abanico. Bueno, por eso es importante. Todo este cuento que hacemos es, por un lado, ver si entendieron. Bueno, ahí Andrés me deja tranquilo que algo se entendió, espero. Y si no, como les decía, lo pueden repasar en García, que está muy bien explicado, y van a tener el video por si lo quieren ver. Pero es esa la consecuencia que tiene modificar la presión total. Si modifican la presión total, esta curva se mete para adentro y obviamente el resto se van a ir acercando como si fuera a cerrar un acordeón. Esa es la consecuencia de que cambie la presión total. ¿Por qué es tan importante el diagrama de Molière? Fede, Sí, perdón por la interrupción, pero Osiris nos pregunta si para presiones mayores se hace más grande el ángulo del eje oblicuo, digamos. no, porque el ángulo depende de la pendiente de la isoterma de 0 grados. Igual ese ángulo es una convención, digamos. Cuando uno hace esta historia de hacer los ejes oblicuos, acá, lo que pretende es dejar a la isoterma de 0 grados perfectamente horizontal. Pero por convención. Podría haber elegido otro ángulo, ¿no? Pero vamos a suponer que aceptamos esa convención y modificamos la presión total. La presión total, si cambia, lo que va a hacer es dónde cae este punto de quiebre. O sea, o va a estar más acá o va a estar más adelante. Si la presión total es más grande, el punto donde se alcanza la omega de saturación va a estar antes. Entonces, la curva de saturación en ese caso va a pasar por acá y el quiebre donde nacen acá las isotermas para niebla líquida y niebla sólida van a estar un poco más adentro. Pero esta pendiente acá no se modifica. No se modifica. Lo único que cambia cuando cambia la presión total es dónde cae este punto. O más acá o más acá. Esta curva, mejor dicho, ¿no? Para extenderlo a otras isotermas. Toda esta curva o se viene para acá adentro, se aumenta la presión total, o se viene para allá afuera, se disminuye la presión total. Pero el ángulo no lo modifica. Porque acordate que acá, por ejemplo, la pendiente de la isoterma de 0 grados era 597, que era R0. Y no importa la presión total, va a seguir siendo R0, va a seguir siendo 597. Muy buena la pregunta, Osiris, gracias. Bueno, ya como para ir terminando, una última cosa. Como les decía, no quería que sea una clase muy larga. La importancia del diagrama de Molière, el diagrama de entalpía en función de omega. Es muy piola para representar procesos del aire donde la presión total se mantenga constante. De vuelta, es muy piola para representar procesos donde la presión total se mantiene constante. Si hay un proceso donde la presión total cambia y cambia sustancialmente, no se puede representar en un diagrama de Molière, porque recuerden que está trazado por una presión total fija. Por suerte, buena parte de los procesos que vamos a estudiar son todos a una presión total fija. Y casi siempre es la presión atmosférica. Pero recuerden eso es importante. En un proceso donde la presión total cambia, ahí ya ese proceso no se puede representar en un diagrama de Molière. ¿Cuáles son los procesos a presión constante, los más famosos y que pueden ser representados en diagrama de Molière? Bueno, los que ustedes ya conocen, seguramente los han aplicado en la guía. Agarrar aire en la zona de aire no saturado y calentarlo a presión constante. Van por la línea de omega, porque recuerden que si lo único que hacen es calentar, no agregan ni quitan agua. Entonces el omega tiene que permanecer constante. Es decir, acá pueden leer el omega acá abajo y el omega va a seguir valiendo lo mismo. Repito, lo dibujé así porque así lo tienen ustedes. Pero recuerden que esto es una cota del eje. El eje posta va para acá abajo. Pasa que si lo dibujaba así para abajo, ocupaba más espacio. Entonces hago esta aclaración. Esto en realidad es una cota del eje omega. El eje posta sale para abajo. Pero bueno, esto se parece más al diagrama H omega que tienen ustedes, que mostramos recién. Calentar aire húmedo a presión constante.
no le agregan ni le quitan agua, entonces no le queda otra que subir por una línea de igual omega. Enfriamiento, vamos con este. Enfriamiento a presión constante, pero con temperatura final mayor a la temperatura de rocío inicial. Es decir, enfrían, pero no alcanzan la curva de saturación. Se quedan acá, a mitad de camino. Acá también el omega va a ser constante. Otro caso sería enfriar, pero hacerlo por debajo de la temperatura de rocío inicial. La temperatura de rocío, ¿se acuerdan que la temperatura de rocío, como se leía en un diagrama de Molière, se bajaba por la isoomega? Cuando daban con la curva de saturación, acá leían la temperatura de rocío. Entonces, si ustedes se enfrían por debajo de la temperatura de rocío del punto A, bueno, acá va a haber condensación, ¿no? Y esto es una distinción que hacemos nosotros, que yo se las mencionaba al principio. No solemos considerar que nos metemos en la zona de niebla y seguimos derecho. No, vamos a decir que bajamos por la curva de phi 100% y que esta diferencia de omega que aparece acá, fíjense que el omega D es distinto al omega A, es justamente el agua que precipitó. Y eso es agua líquida, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más. Y el último proceso, de los 4 más importantes, hay otros, como ustedes ya saben, humidificar con agua líquida. Si humidifican con agua líquida, podrían humidificar. Esto después igual lo vamos a discutir un poquito más. Si la humidificación lo hacen con agua líquida, es decir, entra una corriente de aire y le tiran con un spray de agua líquida, la evolución va más o menos por la línea de entalpía constante. Y podría ser que alcancen el phi 100%. Como al igual que todos los ejercicios que han hecho, todos los problemas que han resuelto en la asignatura, la clave de los problemas es siempre encontrar el proceso especial, el que tiene nombre y apellido, ¿no? Con aire húmedo lo mismo, con aire húmedo exactamente lo mismo. En muchos de los problemas, la clave del problema está en saber cuál es el proceso especial que ocurre. ¿Hay un calentamiento a presión constante? ¿Hay un enfriamiento, pero no se alcanza la temperatura de condensación o la temperatura de rocío? ¿Hay un enfriamiento y hay condensación? ¿Hay una modificación con agua líquida? ¿Se entiende? Eso es algo que nos tenemos que preguntar siempre que nos enfrentemos a un problema con aire húmedo. Si se puede identificar algún proceso especial. Esa es la clave, digamos. El primero que vimos ahí, el calentamiento a presión constante. Es un recontrapavote. Ya lo vieron esto ustedes. Se puede hacer balance de masa total, caudal másico total que entra. Este sería un dispositivo donde se dé este proceso. El calentamiento a presión constante. Entra el aire por un tubo, un proceso de sistema abierto, ¿no? Y se encuentra con una resistencia eléctrica, por ejemplo. O un tubo que tiene vapor adentro para calentarlo, ¿no? Un tubo calefactor que le entrega un calor. Entonces el único proceso que sufre este aire es un calentamiento a omega constante. O ya toda la masa que entre por A tiene que ser igual a toda la masa que sale por B. Eso por estar en régimen permanente. Ahora, otra cosa que también tiene que pasar, y tal vez más importante, que todo el caudal másico de aire seco que entre por A tiene que ser igual a todo el caudal de aire seco que entre por B. Y también lo podríamos haber hecho para el agua. Todo el caudal másico de agua que entre por A tiene que ser igual a todo el caudal másico de agua que entre por B. ¿Cuánto vale el agua que entra por A? Caudal másico de A por omega A. ¿Y cuánto vale el caudal másico de agua que sale por B? Caudal másico de aire seco B por omega B. Simple. El balance de energía, toda la energía que entra igual a toda la energía que sale. Energías que entran, caudal másico de A por H de A más Q punto, potencia en forma de calor, igual a toda la energía que sale. Sale caudal másico B por HB. Fíjense cómo se escribe el balance de energía, cosa que ustedes ya saben. Simplemente repaso. Caudal másico de aire seco por entalpía del aire húmedo. Recuerden, esto es justamente el kit del aire húmedo, ¿no? ¿Por qué todo se expresa en función de masa de aire seco? Porque como vamos a ver dentro de un rato, el agua es un componente susceptible a abandonar la mezcla. Entonces es mejor expresar todo en función de aire seco solamente. Entonces así es como se plantea un balance de energía en aire húmedo. Caudal másico de aire seco solamente por entalpía del aire húmedo. Y acá la entalpía del aire húmedo tiene en cuenta el aporte del agua, como vimos hace un rato, ¿no? Que está el aporte del agua. Omega por la entalpía del agua. Omega por caudal másico de aire seco va a ser caudal másico de agua. Es decir, acá adentro está escondido el caudal másico de agua. No es que no lo estamos teniendo en cuenta, está escondido. Y si quisiéramos saber este calor, va a quedar caudal másico de aire seco por HB menos HA, ¿no? En un ordenamiento acá muy sencillo, pero simple, ¿no? Vamos al otro proceso, el enfriamiento. El enfriamiento
Si no alcanzamos la temperatura de rocío inicial, es análogo, exactamente análogo a lo anterior, porque no hay condensación. Entonces el omega es constante. Ojo, hay que verificar esto, ¿no? Que la temperatura final sea mayor a la temperatura de rocío inicial. O sea, que no haya condensación. Lo mismo, el dispositivo para lograr esto va a ser muy simple. Tenemos que hacer pasar aire, por ejemplo, por el serpentín de un evaporador, como pasan en los equipos de frío, ¿no? El aire pasa por el... Bueno, ahí hay condensación, salvo en algunos casos, no sé, sería muy particular. Pero no importa, lo que importa es que pasa el aire por algo que le está quitando un calor, eso es lo importante. Y sigue de largo, sin llegar a la condensación, cosa que hay que verificar siempre que se encuentre con algo de este estilo. Si pasa eso, bueno, el caudal másico, en este proceso AC, el balance de masa les queda exactamente igual al anterior. Y con el caso del calor, bueno, le va a quedar una sutil diferencia porque ahora es todo lo que entra igual a todo lo que sale. El calor pasó a estar en el equipo de todos los que salen. Lo que hace que acá las entalpías les queden al revés. Pero lo mismo. Este ya un poco más interesante. Proceso de presión constante para aire húmedo, donde la temperatura es un enfriamiento a presión constante, donde la temperatura final es menor a la temperatura de rocío inicial. Entonces hay condensación. ¿Cómo sería un dispositivo que logre esto? Bueno, muy parecido al anterior, donde hay algo que enfría el aire, pero como hay condensación, porque se enfría por debajo de la temperatura de rocío, acá dibujé una bandeja colectora de agua líquida y el caudal de agua líquida que hay que retirar del equipo para que todo opere en régimen permanente, ¿no? Porque esto no se puede estar ni llenando de masa ni vaciando de masa, entonces si condensa líquido hay que sacarlo. Bueno, acá está piola porque acá sí tiene un poco más de sentido el balance de masa plantearlo, o por ejemplo, para toda la masa que entra igual a toda la masa que sale, toda la masa que entra caudal másico de A, y toda la masa que sale es caudal másico en D y caudal másico de agua. No se usa mucho el caudal másico total, sino que generalmente se usa o el caudal másico de o el balance de masa de aire seco o de agua. El de aire seco es repavote, porque todo el aire seco que entra por A es igual a todo el aire seco que sale por D. El de agua ya tiene un poco más de tela para cortar, porque fíjense, hay que pensar de vuelta, toda el agua que entra igual a toda el agua que sale. ¿Cuánta agua entra por A? Entra caudal másico de aire seco en A multiplicado el omega A. Esto es caudal másico de agua que entra por A. Igual a toda la que sale. Sale, por ejemplo, el agua acá. El agua que está en el aire húmedo acá en D. ¿Cuánto vale ese caudal másico de agua que sale por D? Es caudal másico de aire seco D por omega D. ¿Y qué otra agua sale? Y el caudal másico de agua que tenemos que extraer de la bandeja, que es toda el agua que condensa en el proceso. ¿Cuánta agua condensa en el proceso? Y fijémonos, si lo despejamos de acá, el caudal másico de agua, lo despejamos, podemos sacar factor común caudal de aire seco, porque fíjense, caudal de aire seco en A y caudal de aire seco en D es el mismo. Entonces lo sacamos factor común y nos queda que el caudal de agua que se está juntando acá en nuestra bandejita es el caudal másico de aire seco que pasa acá por el delta de omega, por la diferencia que hay entre el omega inicial y el omega final. Es decir, esta diferencia de omega que uno puede leer acá en la cota de omega, puede marcar acá el omega D y acá marcar el omega A. Este delta nos está diciendo la cantidad de agua que va a condensar por cada kilo de aire seco que pase por nuestro equipo. Esta ecuación, que es muy pavota, se puede utilizar, por ejemplo, para dimensionar los tubos de drenaje de las bandejas colectoras de los equipos de frío. De hecho se usa, ¿no? En equipos que enfrían y que tienen que lidiar con la condensación, generalmente tienen bandejas que colectan la condensación, que bueno, puede estar la complicación de que se congele. Después, bueno, verán que hay técnicas para hacer que eso en algún momento se descongele y sacarlo. Bueno, pero si quieren saber cuánta cantidad de agua tienen que drenar, podrían tener que valerse de esta cuenta, ¿no? Y con eso dimensionar el cañito que le tienen que poner a su bandeja para drenar esa cantidad de agua, sin problema. Pero bueno, lo interesante acá es ver que esta diferencia de omega, entre omega A y omega D, está representando de alguna forma el agua que está precipitando. Balance de energía para este caso, simple, de vuelta, la misma lógica. Toda la energía que entra igual a toda la energía que sale, porque estamos hablando siempre de régimen permanente. Toda la energía que entra caudal másico de aire A por HA, todas las que salen, sale el calor, sale la caudal másico de aire seco en D por HD, entalpía del aire húmedo T, ¿no? Y sale el caudal másico de agua y la entalpía del agua por acá.
¿no? Arman toda esa ecuación del balance de energía y despejan, por ejemplo, el calor, si quieren saberlo, ¿no? Simple. Y el último de los procesos, hacemos un repaso de esto porque son justamente los procesos que son piola representarlos en los diagramas de Molière. Humidificar con agua líquida. De vuelta, partimos de un punto en la zona de aire no saturado. Este punto podría ser el punto A. Y lo que vamos a hacer es rociarle una cantidad de agua líquida. Acá lo que hicieron fueron, le rociaron exactamente la cantidad necesaria para saturarlo. Ni más ni menos. Porque se alcanzó la saturación. El proceso podría haber terminado antes. Podríamos haber rociado con agua líquida, pero una cantidad menor, y el proceso, por ejemplo, terminaba por acá. No se llegaba a la saturación. Podría haber pasado. Bueno, eso depende de las condiciones de borde del proceso, ¿no? En este caso nos están diciendo que alcanza la saturación, es decir, le echaron exactamente la cantidad que requiere para saturarse. ¿Se puede plantear balance de masa? Desde luego. Balance de masa total, bueno, no tiene demasiado sentido, ¿no? Toda la masa que entra igual a toda la masa que sale. Balance de masa solo para el componente aire, fíjense, todo el aire que entra por A tiene que ser igual a todo el aire que sale por E. Lo que dice esta ecuación. Balance de masa para el componente agua. Toda el agua que entra tiene que ser igual a toda el agua que sale. Toda el agua que entra, ¿qué agua entra? Bueno, entra el agua que acompaña al aire húmedo en A, eso es caudal másico de aire seco por omega A. Entra también el agua que le estamos rociando y sale el caudal másico de aire seco por omega E. Esto es toda el agua que se lleva el aire húmedo acá en la condición E. Si despejamos el caudal másico de agua, bueno, nos da cuánta agua hay que agregarle para lograr esto. Es el caudal de aire seco que pase por acá, lo sacamos factor común porque vale lo mismo, ¿no? El caudal de aire seco, por omega E menos omega A, es decir, este omega menos este omega. Eso nos está diciendo cuánta agua hay que agregarle para llegar a la saturación, ¿no? En un proceso donde se quiere aprovechar, por ejemplo, el enfriamiento evaporativo, ¿no? Y queremos saber cuánta agua nos va a requerir ese proceso, bueno, esta cuenta nos puede orientar y mucho. ¿Se acuerdan esa cosa del enfriamiento evaporativo, ¿no? Porque la temperatura de E, que es la temperatura acá al final del proceso, es menor que la temperatura de A, ¿no? Y eso se logró gracias a la energía que se llevó este agua líquida al evaporarse. Balance de energía, y con esto ya cerramos. Yo les había prometido que la clase iba a ser corta. Una última cosita acá. Balance de energía. Toda la energía que entra igual a toda la energía que sale. Entra, energía que entra, ¿no? Caudal másico de aire seco en A por entalpía de A. Entra el caudal másico de agua por su entalpía del agua, por acá. Y sale caudal másico de aire seco en E por la entalpía en el estado E. Entalpía del aire húmedo E. Sacando el factor común masa aire seco, podemos armar esto que está acá. Caudal másico de aire seco por H menos HA igual, y en el otro miembro de la ecuación dejar a lo del agua, ¿no? Caudal másico del agua por entalpía del agua, que es la energía que está entrando por acá. Como bien ya se lo hemos comentado en múltiples ocasiones, si ustedes el agua que agregan es exactamente la cantidad necesaria para lograr este proceso, ¿no? Que se logre la saturación. O sea, el agua que nos da esta ecuación es la que agregan acá. Y el agua es líquida, o sea, la entalpía para el agua líquida medida en kilocalorías va a valer entre 0 para el agua a 0 grados y 100 cuando esté a 100 grados, ¿no? A una atmósfera el agua líquida la encuentran entre 0 y 100 grados. Si toman como referencia para la entalpía 0 grados Celsius, agua en estado líquido a 0 grados Celsius va a valer 0 de entalpía, y a 100 grados Celsius va a valer 100 kilocalorías por kilo. Entonces, esta H puede valer entre 0 y 100. Entonces, H que vale entre 0 y 100, multiplicado un caudal, que créanme, si hacen esta cuenta, le va a dar muy chiquito, comparado con esto, en la mayoría de los casos, ¿no? Esto es muy chiquito. Esto es muy chiquito. Conclusión, si esto es 0, la entalpía en A es muy parecida a la entalpía en E. Por lo que podemos decir que el proceso avanza por una línea de entalpía constante. Y esto es importante entenderlo, ¿no? Una humidificación, donde uno humidifica con agua líquida y la cantidad de agua que aporta al proceso es justamente
la cantidad de agua que indica esta ecuación, la entalpía se mantiene medianamente constante. Eso para recordarlo, ¿no? Nosotros comentamos esto porque muchas veces esto hace ruido. Hay gente que le ha hecho ruido esto, ¿no? Porque nosotros decimos, no importa la temperatura del agua. Si vos agarrás acá, metés agua líquida, no importa que esté a 0 grados, que esté a 100 grados, no importa. La humidificación va a ser por una línea de entalpía constante. Entonces, ahí es donde siempre surge algún irresponsable con los recursos naturales del planeta que dice, pero yo en invierno, cuando hace mucho frío, agarro, me voy a dar una ducha y dejo corriendo el agua caliente un rato para que caliente el baño. Eso no hay que hacerlo porque están derrochando un montón de agua, ¿no? Pero vamos a los efectos termodinámicos. Cuando ustedes hacen eso, el baño se calienta. No se enfría como indica esto, sino que se calienta, justamente todo lo contrario. ¿Pero por qué pasa eso? O sea, estamos metiendo agua líquida en un entorno donde hay aire húmedo y en vez de lograr un enfriamiento, logramos que se caliente. Bueno, pero la cantidad de agua que uno está haciendo circular por el baño es mucho más grande que esta cantidad. Es inmensamente más grande que la necesaria para saturar el aire de un baño. Es mucho más grande. Entonces, el efecto que termina primando es el hecho del calentamiento del calor sensible del agua que está a 45 o 50 grados, entregando energía al baño. Es mucho más pesado ese efecto que el enfriamiento evaporativo. Ahora, distinta sería la cosa si agarraran agua a la temperatura de la ducha, 45 o 50 grados, la metieran en un rociador, de esos que aprietan el gatillo y lanzan una spray, y se meten al baño y tiran exactamente la cantidad necesaria para saturarlo. Ni más ni menos. Ahí sí van a enfriar. Ahí sí créanme que el efecto va a ser un enfriamiento evaporativo. Pero bueno, fíjense la diferencia entre un proceso y el otro. Acá hay que agregar justamente la cantidad de agua necesaria para saturar y ni una gota más. ¿Se entiende? Y en ese caso podemos decir que el proceso es a entalpía constante. Nosotros, la mayoría de las... Les digo todas, vamos a ser taxativos en esto. Todas las humidificaciones que vamos a ver, este supuesto se cumple. Entonces todas las humidificaciones que vamos a ver acá en el ámbito de esta asignatura, las vamos a considerar a entalpía constante. Humidificaciones con agua líquida, ¿no? Esta condición también se rompe si humidificamos con vapor de agua, ¿no? Que también podría pasar. Estamos inyectando vapor acá, bueno, se rompe esta condición, esto ya no se cumple. No vamos a ir por la isentálpica, vamos a ir por una línea distinta, pero no por una isentálpica. De eso estén seguros, ¿no? Y